Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Zombies espirituales. Zombies espirituales. A muchos les gustan las películas de zombie aquí. A mi hija le encantan las películas de zombie, ver de que los muertos vivientes, ¿verdad? Caminan y todos despellejados y casi el esqueleto y todo, y siguiendo a los vivos, y los vivos huyendo y se esconden, y que les disparan, y que algunos no mueren y siguen vivos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre, te suplicamos en esta tarde que hables, que nos des discernimiento, Señor, para poder entender tu bendita palabra, que ya es bendita, Señor. Te suplicamos por cada corazón, Señor, que en esta tarde ha venido fervientemente a escuchar tu palabra, no a nosotros, sino lo que tú quieres hablar a cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Zombies espirituales. Hay una necesidad de reconciliación. El título que tiene el segundo capítulo de Efesios es Salvos por gracia. En uno de estos domingos, creo, tuvimos la oportunidad también de compartir con la congregación acerca de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y es el capítulo 1. Y conocíamos y veíamos de que los hermanos de Efesios son una congregación muy hermosa, muy preciosa, y que Pablo permaneció durante mucho tiempo con los efesios. Llegó en el segundo viaje, pero no tuvo la oportunidad de quedarse, pero en el tercer viaje se quedó más de 2 años, casi 3 años, compartiendo con los de Éfeso las buenas nuevas de salvación, de la santificación y también de la resurrección. Por eso, Pablo a los creyentes les está hablando y les dice, oiga bien, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo termina el capítulo anterior, el capítulo 1, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Y eso veíamos acerca de estar sentados en lugares celestiales. Y decíamos que muchos de nosotros estamos esperando morir, dar el último suspiro, el dar el último estirón, el estar que 9/4, cuántos metros bajo tierra para poder decir que estamos en la presencia del Señor. Lo cual no es cierto. Usted inmediatamente recibe el perdón. Y si usted recibe el perdón de Jesucristo, usted está con Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, y si usted está con Cristo, usted está juntamente con el Hijo de Dios. Ahora bien, Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y aun cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ostentamos ahora la vida, ustedes, yo, los hijos del Señor, nunca debemos olvidar de dónde salimos. Y la alabanza dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras rescatado? Entonces, si nos ponemos a pensar en la condición en la que estamos o en la que estábamos, vamos a ver la gran diferencia. Algunos ni se quieren recordar de su pasado, porque los delitos y la condición en la que estaban, los pecados que practicaban, pues ahora dicen no son dignos ni siquiera mencionarlos. Pero ahora bien, hay muchos tipos de vida. Y si mencionamos algunos, está la vida vegetal, la vida animal, a la que muchos de nosotros como humanos nos hemos aferrado, el decir, sí, como todo ser viviente animal, nace, crece, se reproduce y muere. Y muerto el perro, se termina la rabia. Y si después de esto, mire, comamos y bebamos, porque a saber si mañana estamos vivos. Y esa es mucha de la filosofía de la gente. Y lamentablemente también de muchos de los que ya estamos en la congregación. Ahora bien, la vida mental, la vida moral, la vida espiritual más que todo, que es la que estamos hablando. Y dentro de la vida moral, pues sí, congregate, lee la Biblia, ¿verdad? Ya no fumamos, ya no tomamos, ya no fornicamos, entonces estamos bien. Está bien. Y nuestra vida mental, pues también, nuestros malos pensamientos, ya no le hago mal al vecino, al compañero de trabajo, ya no le hago mal a mi jefe, por decirle algo. Entonces, mis pensamientos son positivos, dicen algunos. Y si mis pensamientos son positivos, entonces también mis vibras, ¿verdad? Algunos hasta le dicen, te doy mis mejores vibras, son mis vibras positivas para este día. ¿Está bien? Pero el estar espiritual muerto, si usted está muerto, no significa que estemos físicamente, moralmente, socialmente, psicológicamente muertos. Porque es cuando hablamos, ya les he dicho, mentalmente, psicológicamente y físicamente. Ahora bien, muertos, realmente muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Por la herencia que nos dejó papá Adán y mamá Eva. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, los que hemos nacido y le hemos creído a Jesús y le hemos aceptado, ahora estamos vivos. Pero hasta la condición. Porque inmediatamente usted recibe al Señor. Yo le recibo al Señor, entonces comienza un proceso de santificación. Usted inmediatamente es santo. Y es presentado al Señor como una persona santa. Pero seguimos en este mundo y el Señor dice en su misma palabra que no hay ni uno justo. Y que todos los días pecamos, con ver, con hablar, con actuar. Y constantemente tenemos que estarnos reconciliando con Dios, no como la manera tradicional en la que usted dice, pequé y me voy a reconciliar ante los demás. Dice, me reconcilio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y si en algo les he ofendido, yo les pido perdón. Entonces, no, debe ser un acto íntimo, constante, en el que el Espíritu de Dios a usted le dice cuándo ha pecado, ¿no es cierto? Y algunos le llaman conciencia, ¿no? Pero qué bien. Inmediatamente usted comete una falta, dijo una mala palabra o cualquier otra cosa. El Espíritu Santo le dice, en este instante, no es que has perdido la salvación, pero sí has perdido la comunión.
Y si perdemos la comunión, la perdemos con Dios y la perdemos también con los santos. Ahora bien, si estábamos muertos, ahora, la parte primordial, principal del hombre, si no es la mente, sino que es el espíritu. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro Padre? A través del espíritu. ¿Y quién nos hace que nos conectemos con nuestro Padre? El otro consolador, el Espíritu Santo. Ahora, si contritamos, si entristecemos al Espíritu Santo, lo hacemos porque nuestro propio espíritu está muerto. Pero me está diciendo usted, mire, en un sentido moral, ni en un sentido mental, ni en un sentido espiritual, entonces la humanidad no está muerta. Ahora bien, es que no realmente ya le dije, estar muerto en el área espiritual hace a usted estar también vivo en otras áreas. Porque usted, ya le dije, usted está bien vivo mentalmente. Está vivo mentalmente y físicamente. Usted vino acá por sus propios medios. Se desplazó, manejó su vehículo y está aquí. Y quizás si su mente ni está aquí. Su mente ya está pensando en las papitas fritas, ¿verdad? Su mente ya no está aquí. Entonces le digo, ¿verdad? Entonces estamos bien vivos. Pero la condición en la que usted está en esta tarde, yo le pregunto, ¿cómo está su comunión con Dios? Algunos ni han aceptado a Cristo de los que estamos aquí. Entonces eso es estar muerto, bien muerto. Y algunos aceptamos al Señor, le entregamos nuestra vida, pero en el transcurso de los años nos hemos ido acomodando, acostumbrando a vivir nuestro propio estilo de vida espiritual. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Ahora bien, es una equivocación pensar, si pensamos que muertos en delitos y pecados es la única condición en la que estábamos. No es cierto, fíjese, porque la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos otras condiciones. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros somos ciegos o estábamos ciegos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no creyeran. Entonces, por naturaleza somos ¿qué? Ciegos. Pero aparte de ciegos, también la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. O aquí alguno ya nació libre de condenación. Por cuantos todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, que habría obedecido el corazón, y por tanto nuestro corazón estaba lleno de ira, de enojo, de celos, de contiendas. Pero cuando venimos al Señor, el Espíritu actúa y nosotros somos ahora regenerados. Y cuando somos regenerados tenemos el fruto del Espíritu. Entonces ahora hay gozo, paz, ¿qué? Amor, benignidad, mansedumbre, templanza, y tenemos también dominio propio. Pero dice también que nosotros éramos amantes de las tinieblas.
¿A quiénes antes de no aceptar al Señor? ¿No es cierto que nos gustaba el pecado? Pues sí. Ahora lo vemos de una manera diferente, pero el que bebía le gustaba echarse sus 3 cervezas. Más cuando jugaba la selecta, era una caja completa. Una caja de cigarrillos. El irse a la playa y disfrutar, está bien. Y otros deleites de la carne. Pero cuando venimos al Señor, ya no somos amantes de las tinieblas. Juan capítulo 3, 19 al 20, usted ya se lo puede. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero nosotros habíamos amado más las tinieblas. Nos encantaba estar en las tinieblas. Y por ende, también la Biblia dice, entre otras cosas, que nosotros estábamos enfermos. Enfermos espiritualmente. Ahora estamos sanos. ¿Qué significa estar enfermos? A Jesús lo criticaban porque le dice, mire, está comiendo con publicanos y está comiendo con los fariseos. Y a veces la misma religiosidad nos vuelve enfermizos. Y eso lo veíamos hoy en la mañana en el mensaje con el pastor Michael. Ser religioso nos vuelve así pero tan santos, en un nivel de santidad arriba del ángel Gabriel. Y vemos a los demás como pecadores. Pero al final entendimos y decíamos que el homosexual, que la lesbiana, que el adúltero, que el bolo, que el drogadicto, que el pornográfico, que todos necesitan del Señor, porque antes, en determinado momento, nosotros éramos igual que ellos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos como la oveja de Lucas capítulo 15. Estábamos perdidos como la moneda que se le había perdido a la señora, a la viuda. Éramos como hijos pródigos. Pero ¿quién nos encontró? Jesús. Jesús. ¿Y nosotros cuál es la tarea que tenemos también que hacer? Ser usados por el Señor para traer a otros al camino de salvación. Traer a otros, sí, a esta congregación magnífico. Pero también dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira. Y ahí en el versículo 3, 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, bajo el poder de las tinieblas. Entonces, por lo tanto, de alguna manera el hombre sin regeneración está muerto. Está muerto y no lo está. Y no necesitamos buscar evidencias, ¿verdad? Para decir, este está muerto. Que cuando alguien fallece, cuando alguien muere, cuando alguien lo asesinan, entonces llega a la fiscalía y llega también, ¿cómo le llaman la otra? Se me escapó. ¿Sí? Los forenses, ¿verdad? Y son los que dictaminan si esa persona, en qué condiciones, y le dicen, sí, verdaderamente ya está muerto. Ya, falleció. Y mire qué interesante, porque aunque teológicamente, aquí lo estamos viendo,
está muerto, pero éticamente está vivo. Mire, y aquí en cuestiones de ética entramos en otros aspectos, porque con un amigo que ya falleció, en determinado momento lo llamaron y le invitaron a un programa de televisión. Entonces la gente tiene el concepto de ética de que si usted se viste bien, esa persona es ética. Entonces, no, mire qué bonita ética. Pero se discutía, decía que cuando se habla de ética, sí, hasta de ética gubernamental se habla, ¿no es cierto? Y tiene ética el médico, ¿verdad? Y que en determinado cuanto usted llega, entonces como que le hace un análisis. Y allá en Oriente son especialistas los médicos, fíjese, porque le hacen un estudio así socioeconómico, pero la gente no lo sabe. Recibe remesas, ¿cuánto remesas? Tiene problemas, sí, entonces mire, le vamos a hacer estos exámenes y necesita operación. $15,000. ¿Y quién? Pues ya sabe que se lo van a mandar de allá a los Estados Unidos. El abogado también tiene su ética. La secretaria tiene su ética y todos tienen su ética. Y hasta el ladrón tiene su ética. Porque hay ladrones que en el bus, ¿verdad? ¿No es cierto? No, hombre, a la viejita no le vamos a robar. Pero robarle a aquel que sí, va con corbata y con su camisa manga, que va a traerme el celular, ¿verdad? Y si usted le enseña, no, hombre, tu Huawei, hay que te quede, ¿verdad? Pero cuando ve el smartphone sí, entonces cuestiones así, ¿verdad? Y nosotros también, como que el cristiano no es cierto que tiene su ética, pues. Entonces echarse, mire, 3 como que ya es, pero 2 yo creo que no es pecado y 1 tampoco, pues. Entonces, mire, fumarse un cigarrito, entonces, pero si nadie me está viendo y si me escondo de mis hijos y si me llega a ver, yo le digo que es para los zancudos, entonces como que, ¿verdad? Entonces, y si nadie me ve, si el pastor no me ve, entonces nosotros vamos forjando nuestro propio código de ética como cristianos. Pero el único código que nos debe regir está acá, en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo está este asunto? ¿Quién nos rige entonces? El Espíritu Santo, que decíamos en otra oportunidad también, que lo recibimos cuando le aceptamos y fuimos sellados, que dice en Efesios también, con el Espíritu Santo. Y una vez somos sellados, entonces ¿qué somos? Propiedad ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, si yo pregunto aquí, ¿cuántos tienen esa marca que dice propiedad de Jesucristo? La Coca-Cola dice, ¿qué? Marca registrada. Usted también tiene allí, yo no, a usted no se la veo, ¿cómo no? Marca registrada. A todos se los veo aquí, miren. A nadie le veo el 666 aquí. Todo es marca registrada. ¿Por qué? Porque le hemos aceptado como Señor. Ahora bien, y entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, ¿quién nos ayuda a discernir las verdades que hay acá? El Espíritu Santo. Entonces, mire, es bueno ir a estudiar 4 o 5 años. Bueno, hoy estaba viendo el pensum para estudiar en el seminario aquí, en el instituto, en el colegio teológico. Son 3 años, ya no son 4. Entonces se van reduciendo. Pero ¿de qué sirve? Aprender, si no tenemos el Espíritu de Dios. Si lo tenemos contristado, entonces si tenemos contristado tampoco el Espíritu del Señor nos va a guiar hacia toda verdad. Miren, en mis épocas de niño, que ya hacen bastantes años, habían hermanos que no podían leer. Yo me recuerdo que al hijo le decía, va hijo, léeme Salmos.
que estuvimos leyendo anoche, ¿te acordás? En el capítulo tanto, versículo 1. Mire, y ese anciano o esa persona anciana empezaban a compartir la palabra del Señor y había ido a estudiar al teológico. No había ido a estudiar teológico, pero vivía una vida santa, una vida consagrada al Señor. Y los apóstoles que eran, pues no eran simples pescadores, pues el otro era publicano. Si el mero, el que era fariseo de fariseos y que había estudiado la ley y que había estudiado, era el apóstol Pablo. Pero los demás, si hasta por eso lo criticaban, pues. Porque entre comillas, sí eran unos ignorantes. Pero cuando venimos y aceptamos al Señor, el Señor nos hace sabios, no sabiondos, nos hace sabios. Entonces, por ahí hay un dicho que dice que una piedra que no esté en el camino de nadie es libre de estar donde está. Y un palo de mango que de mangos y que ese terreno, no sabe usted de qué es, si es de la alcaldía, de cualquiera, esos mangos son de cualquiera, ¿no es cierto? Pero si usted viene y compra ese terreno es suyo, por lo tanto ese árbol es suyo y también los mangos son suyos. Ahora ya tiene la facultad de cortarle las ramas que van donde el vecino para que el vecino no le robe los mangos. Mire qué bonito, ¿verdad? No, yo sé que aquí hay hermanos, muy hermanos, y le dejan los mangos, le dejan toda la fruta que caiga al otro lado, amén. No, mire aquí, se lo digo, había un pleito entre hermanos, no sé si aquí están, yo creo que no, y aquí se congregaban, una rama del árbol de mango, y eran mangos grandotes, caían al otro lado del terreno. Pero el problema no era que cayeran los mangos, la otra persona los quería, sino que los mangos caían en el techo, ¿verdad? Y entonces las hojas y todo eso, el otro hermano, aquí del Taber, se molestaba. Entonces un día así, con machete en mano, llegó donde la hermana y le dijo, mire hermana, si usted no vuela, si no poda su árbol, le dijo, yo lo voy a hacer y no se lo voy a podar, se lo voy a volar desde abajo, el hermano. Y le estoy diciendo algo real porque la hermana se acercó a mí, me dijo, ¿qué hago? Mire, yo me ahorraría, déjele que se lo vuele todo. No, le dije, mire, aquí no hay cuestión de orar ni todo. ¿Sabe qué? Le digo, páguele a alguien que le vuele las ramas, ¿verdad? Las que van para el otro lugar. Y ahí se resolvió todo. Es que ¿cuánto me ganan? Como $10 y la hermana no tiene. Entonces, ¿cómo? No le estoy diciendo de que los hermanos no, le estoy diciendo esto. Y como le dije, el dicho es, una piedra que no está en el camino de nadie es libre de estar donde está. Pero aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura y sabe dónde está ubicado. Usted sabe dónde está ubicado en esta tarde, hermano. Pero así, a conciencia, sabe dónde está parado. La pregunta que siempre, mire, si el Señor viene en esta tarde, usted se va con Él. Así. Mire, pues fíjese que, no sé, porque, mire, le voy a ser sincero, hoy por la tarde me peleé con mi papá, ¿verdad? No, fíjese que, mire, no le podría decir porque entre la semana me clavé una resma de papel bond de la oficina, ¿verdad?
Es que me robé esto. No le digo, pues. Me pasé un semáforo en rojo. Eso es delito, hermano. ¿Sabía usted que es delito? Bueno, usted que ha vivido en los Estados Unidos, allá no hay cuestión de usted se pasa el semáforo en rojo y cuando va a cancelar ya le aparece. Hay cámaras. Uno aquí no, uno da vuelta en U, ¿verdad? Se pasa el semáforo en rojo, al peatón, quítate. Pero oiga bien, en delitos y pecados, la idea detrás de la palabra delitos es cuando hemos cruzado una línea. Hay códigos, ¿no es cierto? Código de trabajo, código de comercio, está la ley no sé qué, la ley de Pina y la ley esta y la otra ley y cualquier otra ley. Estamos regidos por leyes, por códigos, por reglamentos. Y cuando uno viola esas leyes, entonces está cometiendo un delito. Va, hermano que es abogado, no cometió un delito. Pero ahora bien, cuando estamos hablando en términos de pecados, eso ya hemos dicho que pecado es fallar al blanco. Entonces el Señor nos puso con un propósito sobre la tierra, nos ha puesto con un propósito en este lugar. Pero cuando no cumplimos ese propósito por el cual Dios nos ha puesto en la tierra, en este lugar, entonces estamos fallando a ese propósito, a ese blanco. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? En vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Entonces, el delito le da la connotación al hombre de ser un rebelde. Pero cuando ya se habla de pecado, entonces nos tilda como de fracasados. Suena una palabra bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero como ahora ya no estamos en nuestros delitos y pecados, entonces ya no somos ninguno fracasados. ¿Me doy a explicar? Entonces usted ya no es ningún fracasado porque usted tiene hoy un propósito. Usted ya se preguntó cuál es ese propósito. Entre los tantos propósitos se mencionan 5 así, pero hay más. El de la adoración, usted está aquí porque tiene que adorar al Señor. Está aquí porque tiene que compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Está aquí porque tiene que ser parte de esta familia. Ese es uno de los propósitos. Pero imagínense, para comenzar, ni uno de esos tantos propósitos queremos cumplir porque ni nos llevamos bien con nuestro hermano, y venimos y no adoramos, y no compartimos con otros las buenas nuevas de salvación, por mencionarle. Entonces, cuando nosotros no estamos cumpliendo ese propósito, entonces estamos, ¿qué? Errando al blanco, y estamos también en determinado momento, si no cumplimos el propósito, ¿qué hacemos? Alguien dice que nos enfriamos. Y si alguien dice, mire, yo ya me enfrié, ya no se congrega. Y si ya no se congrega, ya no lee las Sagradas Escrituras. Y si no lee las Escrituras, entonces ya no ora, ya no tiene comunión. Y si ya no tiene comunión en determinado momento, lo van a ver otra vez ingiriendo licor. Lo van a ver otra vez en la cuneta. Entonces usted se pregunta, y entonces, ¿cómo está eso, mi hermano, de que no era salvo? Pues lo que pasa es que la salvación nunca la perdió. Sucedió que nunca había aceptado el plan de salvación que Dios le tiene. ¿Me estoy explicando? Entonces, una persona que constantemente reincide y usted lo ve y regresa y se va, no ha hecho verdaderamente una declaración de fe. No es una persona que ya es salva. Ese es el gran problema. Ahora bien, ya vamos aterrizando. Y como dice el pastor, cuando diga que vamos aterrizando es que faltan como 30 minutos para terminar, ¿verdad? Entonces, no, pero ya vamos a terminar rápidamente.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En los cuales anduvisteis. Tiempo pasado, ¿verdad? ¿Pasado qué? En tiempo indefinido. Indefinido, imperfecto. Anduvisteis. ¿Cuántos aquí eran pecadores? Así, pecadores, pecadores. Todos, ¿verdad? Todos éramos pecadores, pues. El top 10 aquí, ¿verdad? Algunos hermanos somos buenos comunicadores, nos hablamos y nos comentan cómo el Señor los sacó. Y yo pudiese hacer un top 10 de todos ustedes, ¿verdad? Hermanas, y también nos comentan. Y yo también le digo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su testimonio. Y si anduvisteis, el viejo hombre ahora está crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La herencia dejada por Adán en ese momento, nosotros renunciamos. Porque hoy tenemos una nueva herencia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Anduvimos o anduviste y significa que debe ser diferente nuestra manera de vivir. Aquellos con los cuales en otro tiempo andábamos. Nos emborrachábamos. Noches de chupa chupa, ¿verdad? Y quizás otros andaban en bandas delincuenciales, eran homosexuales, eran lesbianas, eran de la vida alegre. Muchos el Señor los ha sacado de los centros penales, de las penitenciarías. Sí, inclusive quizás asesinaron. Pero hoy todos somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y a veces nosotros, cuando alguien nos cuenta el testimonio cerca, no es cierto que dice, no te acerques a ese porque ese era homosexual. No te acerques a ese porque ese era prostituta. No te acerques a ese porque ese era un ladrón. Era de la banda Tacoma. Y mire, el Señor ya no nos ve así, hombre. El Señor nos ve como sus hijos. Mire qué maravilloso es. La religiosidad, el fariseísmo, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Nosotros somos los que... Ese hermano todavía anda pornografía. Uy, no te lleves con él, pecador. Usted no sabe la lucha que está librando ese hombre o esa mujer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y si usted tiene confianza, acérquese a esa persona, dígale, vamos a orar. Vamos a ver el video juntos, ¿verdad? Vamos a orar por esas personas. Si usted ve que alguien de la congregación determinadamente se alejó, y no es cierto que a veces decimos, vas a creer a Moisés, allá lo vemos saliendo de la cantina, vos. En lugar de ir a preguntarle, mire hermano Moisés, ¿qué le pasa, hombre? Quizás tiene algún problema, mire, yo no le puedo ayudar si es una deuda tremenda, ¿verdad? Pero a saber qué situación tiene, y lo llevó una vez más a una situación de esas. Pero anduviste, y dice, mire, anduviste y ya ahora ya no. Estábamos muertos. ¿Cómo cree que está un muerto en un féretro, hermano? ¿Verdad que está tranquilo ahí? ¿Será que los muertos escuchan? No, ya no, ¿verdad? Está tranquilo, ya no está pensando en las deudas ni nada. Pero no es cierto que en algunas películas reviven, ¿verdad? De repente algo había salido del todo mal y solamente estaba con un paro. A ver qué.
pero empieza a moverse el féretro, ¿verdad? Y la gente que está ahí en la vela se asusta. Entonces, solo imagínense. Quiere decir que nosotros, sí, estábamos muertos, pero en el momento que aceptamos al Señor, Él nos dio vida. Ahí estábamos cómodos en nuestro pecado, en nuestra manera de vivir, pero hoy ya estamos vivos. Y si estamos vivos, ¿cómo vamos a seguir en el féretro? Pues tenemos que salir. El diablo nos quiere enterrar y nos quiere enterrar bien vivos. Pero el Señor nos da vida y nos quiere vivificar aún más. ¿Y cómo lo va a hacer? Cada día. Que opera ahora en los hijos de desobediencia. Aquellos responden a la dirección de Satanás. Nosotros respondemos a la dirección de Jesucristo, porque Él es el camino. Ajá, Él es la verdad y Él es la vida. Aquellos siguen al príncipe, dice, de la potestad del aire. Pero nosotros no seguimos al príncipe nada más, seguimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Satanás, sí, no es solamente el Señor de este mundo, sino también es el príncipe de las tinieblas. Y usted y yo por eso vivimos constantemente una lucha en las esferas celestiales. Y Efesios lo dice, ¿verdad? Claramente, más adelante, en el capítulo 6. Principados, potestades, todo. Y a veces uno, ¿no es cierto?, pasa por un lugar y la gente le dice, aquí es un centro. Y ese tufo, ¿a qué? Apuro. Es que están haciendo algún trabajito, dicen. Ah, por ahí, pues sí. Y en otro no, porque el hermano es el que le gusta echarse su puro de marihuana. Pero así es. Mire qué maravilloso. Si cada uno de los que estamos aquí nos levantáramos y le dijera, hermano, ¿cuál es su pecado mayor? Cada uno. Por eso el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire, ¿qué? La primera piedra. Pero aquí está hablando de convertidos. Y los convertidos esta tarde debemos recordar que somos liberados y hemos sido también regenerados, hemos sido también justificados, hemos sido también santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y si éramos hijos de ira, también merecíamos el castigo. Pero más adelante es que hay otra oportunidad. Termino con esto. Versículo 8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Padre, gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos e hijas.